Dimensión Salud, martes de 17 a 18 con Elian Premio. Lepe punce, ti sa božji dan. Leo, Leo, tabo mi sveta. Seguimos, último bloque de Dimensión Salud y seguimos con Susana Ciruzzi y vamos a retomar el tema de Melina. Tenemos una fotito de Melina para mostrarla. ¿Cómo se terminó resolviendo finalmente el caso, ¿no? Porque ella había sacado una carta abierta incluso, ¿no? Sí, digamos, a ver, en realidad se terminó resolviendo como se resuelven estos casos cuando llega el momento. O sea, hay un momento indicado con el tema de la sedación, que es lo que se suele manejar al final de la vida, cuando empiezan estas angustias y estos dolores que están más relacionados con la angustia existencial que decíamos de saber que uno se está muriendo. Porque bueno, Melina ya tenía medicación, era una medicación que iba teniendo por su propio tratamiento, llegado una etapa puntual, que es lo que se conoce como la etapa de agonía. Entonces ahí se empiezan a aumentar las dosis de sedación para permitir morir, ahí sí como en un sueño, digamos, sin con dolor, calma y sin conciencia. El punto fundamental que, digamos, los cuidados paliativos hacen mucho hincapié en el tema justamente de la conciencia del paciente, de la interacción del paciente al final de la vida, digamos. A ver, se redimensiona lo que es el final de la vida. El final de la vida es una etapa fundamental que uno ve y que es importante redimensionarla en el sentido de permitir, por ejemplo, despedirse, permitir dejar arregladas las cuestiones personales, económicas, patrimoniales, reconciliarse. Sí, ahí la estamos viendo, ¿no? Sí. Ahí la estamos viendo. Sí, sí. Muchas familias se pelean y pasan los años y ya no se acuerdan por qué están peleados. Entonces, bueno, esta posibilidad, dar como hay una caricatura que a mí me impactó muchísimo, sí, que dice el primer beso no es el difícil, es el último beso no es difícil. Claro. Entonces esto, sí, permitir dar el último beso, el permitir estar rodeado de los afectos y no en una terapia intensiva llena de tubos, en un ambiente totalmente hostil como es una terapia intensiva. Creo que esto es lo importante. Entonces, justamente los cuidados paliativos remarcan la necesidad de mantener la conciencia, a menos obviamente que el paciente lo pida, ¿no? Pida ser inconsciente, digamos, de su propia muerte. Claro, esto, aunque parece paradójico, ¿no? Porque es pedir sustraerse a algo que resulta imposible sustraerse porque uno es el principal actor de su propia muerte. Mucha discusión a nivel, la que nos puedas contar, por supuesto, sin violar la confidencialidad, internamente en el equipo con el caso de Melina, que ahí le estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo una foto de no, Melina. En realidad teníamos muy en claro, digamos, cómo había que ir, digamos, trabajando el equipo de la parte médica, digamos, fundamentalmente, que es el que toma las decisiones puntuales en cuanto, bueno, cuándo inicia la sedación, el tipo de sedación que dar, o el tipo de dosis, la cantidad de dosis, digamos, eso es como que, bueno, aparte está bastante, digamos, consensuado a nivel científico de cómo ir trabajando, así que, digamos, más que nada la discusión, o no discusión, pero el intercambio venía por esta situación de angustia que nosotros vivenciábamos de parte de la paciente y que uno se sentía incapaz de poder responder. Claro. Porque bueno, no hay forma de poder decir, deja que sufro yo por vos. Claro. No lo hay. Y esto para el equipo obviamente es muy difícil, pero esto con todos los pacientes, ¿sí? Porque uno siempre tiene una predisposición como adulto a tratar de proteger al chico, de protegerlo absolutamente de todo, más aún obviamente del dolor que significa estar muriéndose. Y la muerte. Entonces, esto es una cuestión nuestra, sí, donde, bueno, además estás trabajando sobre una base de incertidumbre constante, porque la ciencia médica no es una ciencia exacta. Entonces, esto lleva, yo tengo un compañero que a veces lo repite, dice, cada vez que yo le digo a unos familiares, a los papás, que se despidan del chico porque no va a pasar la noche, que ya está próxima a la muerte, el día siguiente sigue vivo. Y aparte los chicos tienen una capacidad de recuperación que no tenemos los adultos. Entonces, digamos, pasa muchas veces que vos médicamente o técnicamente pensás que va a pasar esto, va a pasar A, y después termina pasando B. Entonces la toma de decisiones es siempre dinámica. Y lo que vos decidiste para un momento X, para los 2 minutos posteriores no te sirve y tenés que reverlo. ¿Un caso que te haya marcado en tus años de experiencia, del que no te hayas olvidado nunca más? Bueno, uno fue el de Melina, porque bueno, tenía una relación, había tejido con ella una relación personal muy importante.
Después, bueno, me ha pasado por ahí, bueno, el caso de un paciente de 15 años que había que decidir una amputación porque tenía un osteosarcoma en la pierna. Con 15 años estudiaba atletismo en su país de origen y no quería. Y los oncólogos, obviamente, la indicación es la amputación. Y bueno, cortando clavos dijimos, si hay algo que tenemos en claro en el hospital es que jamás debemos pasar por encima de los pacientes, aun cuando tengamos que cortar clavos. Claro. Entonces, bueno, trabajar con el poquito tiempo que teníamos, y donde, bueno, terminó diciendo, yo no quiero decidir. El chico dijo, no quiero decidir. O sea, es lo peor que te podría haber hecho. No, al contrario, ¿No? porque entonces porque le si dijimos, él... bueno, ¿quién querés que decida? Y bueno, ustedes. Y bueno, vos sabés lo que nosotros pensamos. Pero te tiró un pero, mochilón bueno, encima. pero es nuestra responsabilidad como equipo. Esa después me pasó, te pasa cosas muy impresionantes, ¿no? Por ¿Se ejemplo, puede contar cómo terminó eso? ¿Qué hicieron? Se amputó. Amputaron. Y cuando lo fuimos a ver después de la cirugía, dijo, estoy medio feliz. Medio feliz. Después tenés cosas locas, ¿no? Muy locas, como es una vez en un hospital, en otro hospital, en el hospital italiano, tenían una paciente también con un bebito que, bueno, había que tomar la decisión de ir descomplejizándolo porque ya estaba cerca de la muerte y, bueno, el caso llegó al comité de ética y el comité de ética, cuando hizo su recomendación, citó un texto mío y se lo dieron a la mamá para que lo leyera. Y la mamá mandó una carta para agradecerme. Después apareció en la facultad, un día que yo estaba dando una charla. Volvió a aparecer ahora hace poquito, agradecerme. Digamos, después me pasó estar dando otra vez otra charla y que se me acercara un señor grande, mayor, bien mayor ya, con lágrimas en los ojos y me dice, le agradezco porque ahora entiendo que hice bien con lo que hice con mi mujer. Mira. Nunca en tu vida pensaste, cuando pasaste por las aulas de la facultad, que te iba a pasar eso, te iba a ¿no? Iba a venir un eso. tipo a decirte gracias, increíble, ¿no? Y iba a estar dando una charla y me pasó que se acerque un médico llorando, diciendo, yo estuve en una situación parecida. Entonces digo, esto es muy impresionante porque Sí, uno claro. se da cuenta que uno llega a los demás contando un poco su experiencia, pero en definitiva, digamos, no es ni la verdad ni nada por el estilo, porque es lo que a mí me pasa, como yo trato de trabajar, lo que yo creo que es lo mejor para hacer con los pacientes, pero, a ver, nada, es... No, sin palabras, ¿no? No, no, Ante la muerte, silencio, que sí. reverencia. Susana, ¿por qué te hiciste abogada? ¡Jo! Todas preguntas fáciles para contestar en Todas una hora de preguntas programa, fáciles. ¿no? Para contestar en una hora de programa. A ver, yo me hice abogada, yo decidí hacerme abogada a los 13 años. Mira, ya de chiquita venías De chiquita, deformada. venía de una familia de médicos. Abogada, de chiquita venías. Venía de una familia de médicos, así que, digamos, no tenía mucho para pensarlo. Y era porque quería cambiar el mundo. A ver, tenía claro que la forma de hacer la diferencia era a través del derecho. O sea, para mí era la conjunción, me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho la antropología y para mí era la conjunción perfecta entre todo eso. Y cambiar el mundo significaba no el mundo así a lo grande, porque obviamente no, pero digamos, yo sí creo en las pequeñas revoluciones. O sea, yo creo primero en la responsabilidad social, o sea, yo creo que aquellos que tuvimos la posibilidad de estudiar, que somos un producto además de la escuela pública, digamos, yo toda mi vida estudié en el colegio público, hice la universidad pública, estoy trabajando en un hospital público, tenemos la obligación de devolver a la sociedad lo que la sociedad invirtió en nuestra educación. Y devolvérsela no creando más problemas, sino tratando de solucionarle la vida. Cosa que los abogados a veces... Cosa que los ¿no? abogados somos más bien para el otro lado. Sí. Entonces me parece que, por eso yo te decía que era una abogada penalista típica. O sea, yo hacía mucho trabajo carcelario, iba a visitar a los presos, he ido desde, no sé, la cárcel de Olmos a Sierra Chica, pagándome yo los viáticos, Sí. aceptando defensas gratuitas, porque me parecía que justamente, o sea, yo tenía la obligación de hacer el mundo mejor a nivel individual, o sea, de los que yo pudiera ayudar. Y esto que yo te digo, o sea, la persona que a mí se me acerca, o el papá que vuelve después de que, pues me pasa con los testigos de Jehová, a ver, por ejemplo, yo soy atea. Temazo, ¿no? Sí, totalmente atea. Sin embargo, yo tengo una relación
cercanísima con los enlaces de la comunidad de testigos de Jehová de forma constante al punto tal que hemos redactado un consentimiento informado negativa a la transfusión sanguínea en el hospital, de acuerdo con ellos. Me parece son fabulosos, ¿no? Esos equipos que tienen son muy buenos. Son increíbles. Sí, sí. Y me pasa que los recibo a los papás y hablo con ellos, y cuando es un chico ya más adolescente, hablas con el chico adolescente, y todo ese mecanismo, después cuando te vienen a ver otra vez y te dicen gracias, te traigo un chocolate por ahí, todo el mundo sabe que yo soy muy dulcera, así que generalmente me traigo un chocolate o alguna cosa de esas, agradecerte porque lo único que hiciste fue tu trabajo. Entonces me parece que ahí estás haciendo la diferencia. Si yo de repente a mis alumnos, uno de mis alumnos se levanta de la clase y dice, a lo mejor no está tan equivocada esta mina, ya hice la diferencia. Tal cual, claro. ¿Sí? ¿Se entiende claro. esto? Entonces me parece que esa es la única razón, creo. Quizá en otro momento no se lo hubiera planteado. Si no hubieras estado vos ahí, capaz que quizás no se lo planteaba. O habrá dicho, ¿no? ¿Qué se escuchó la bioética? Por ejemplo, una mina que viene a dar bioética y derecho penal. O sea, ¿Qué hace? puede decir, sí, que ya no esté dicho, que me empiece a hablar del aborto, que me empiece a hablar, y pues de repente inclusive ve gente que se pone a llorar en la clase. Esto no quiere decir que los torture, pero digo... No, pero tocas los acantilados de la vida, ¿no? Digo, todos hemos pasado por alguna situación, todos hemos sido alguna vez pacientes, o hemos tenido un familiar paciente, y sabemos de estas cosas. Entonces me parece que esa fue la única razón por la que yo decidí ser abogada. Un minuto, un recuerdo de tu infancia. ¿Uno solo? O muchos. Tengo varios. Primero, tener unos padres maravillosos. ¿De acá de Buenos Aires? Papá de Santa Fe y mamá de Pergamino. Ajá. Pero vos sí naciste Yo en Buenos sí, Aires. yo porteña. Fui concebida en Mar del Plata, pero nací acá, o sea, fui concebida cuando teóricamente mi mamá no debía quedar embarazada, pero en aquella época esto era así. Tuve unos padres maravillosos que jamás me dijeron, esto no podés. Nada más, yo tenía acceso absoluto a la biblioteca de mis viejos, con el único límite que si no entendía algo se lo tenía que preguntar a ellos. Ese era el único límite. Qué bueno. Tenía un papá amante de la ópera, que me contaba argumentos de ópera para irme a dormir. Una mamá que me enseñó a leer con García Lorca y Horacio Quiroga, cuando yo era muy chiquitita y todavía no iba al colegio. Mis mascotas han sido fundamentales en mi vida. Sí, eso. Lo conoces. De eso Mis amigos, o sea, yo tuve una niñez feliz. Una niña feliz. Fui y soy una persona que trato de ser feliz a pesar de todo. Y creo que eso lo saqué de mis viejos. ¿Y una imagen del porvenir? ¿Qué soñás? ¿Con qué soñás? ¿Con qué sueño? Si fuera un sueño que yo sé, un sueño que yo sé que nunca se va a poder concretar, ¿sí? Digamos, yo una de las cosas que siempre me he cuestionado es, puedo entender el libre albedrío, puedo entender la gente que cree en Dios, lo que no puedo entender es por qué los chicos sufren. O sea, es algo que no entiendo, no me supera. Y por eso sos especialista en cuidados paliativos en pediatría. Entonces creo que ahí está la pregunta inicial. Un sueño sería ese, que no hubiera muerte en los chicos. Ojalá. Y te vamos a volver a invitar. Porque eso que suena ahí quiere decir que nos tenemos que ir. Y súper interesante la entrevista. Por supuesto. Susana, te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. No, Muchas gracias por venir. Y con ustedes nos encontramos el martes que viene a las 6 de la tarde. Nos fuimos. Chau.